estaba cerca la Pascua de los judíos, es Juan 2:13. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes. Dice, y esparció a los que vendían bueyes, he leído bien, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Muy bien, el celo es como, vamos a hacer una comparación, el celo de Dios es como la cafeína o como una bebida energética. El celo de Dios es como que te da una inyección de fuerza. En este momento algo, una indignación, un enfado santo se apoderó de Jesús y limpió la casa. Fue como un plus de energía espiritual que explotó en su interior. A veces un café, una Coca-Cola, un Red Bull, una bebida energética puede venir bien. Yo el otro día era precisamente el viernes de esta semana pasada, la anterior, y fue un día, wow, donde se llenó muchísimo la agenda, ¿no? Y tenía que estar haciendo muchas cosas a la vez y tuve que subir a los chicos, bajar otra vez varias veces de casa y a mitad de camino me agarró un decaimiento, un cansancio. Entonces, pues me tomé una bebida energética. El problema es abusar de las bebidas energéticas, que eso puede crear unas malas consecuencias. Pero vosotros sabéis que, por ejemplo, la primera bebida energética que creo que es el Red Bull, es como 250 mililitros, es como tomarte un café. Es como tomarte un café, quizás dicen potenciado por la taurina, que por cierto la taurina no sale de los testículos del toro, porque esto es una leyenda urbana, no te confundas. La taurina está presente en la bilis de muchos animales y también de los seres humanos. Lo que pasa es que la primera vez que se extrajo la taurina fue de un toro y de ahí se quedó con el nombre de taurina y luego lo otro, está bebiendo pipí de toro. No, tranquilo, pero hay realmente problemas hoy en día porque hay jóvenes especialmente que se acostumbran. Ahora, de vez en cuando un café, que la cafeína tiene ese efecto estimulante, una Coca-Cola, o estás en un viaje, ¿te ha pasado alguna vez que estás en un viaje de esos de horas, y entonces te tomas una bebida energética? Y a mí me ha pasado alguna vez que en vez de hacerme efecto en el viaje, me hace efecto cuando me acuesto. Y luego estoy ahí zumbado en la cama, que no hay forma de dormir, ¿no? Pero el celo del Señor es igual. Todo el tiempo, estar con celo, eso es un problema. Pero de vez en cuando que aparezca esa dosis extra de energía, de estímulo con el celo, sin embargo, es algo positivo. La palabra celo en griego es celos, con Z, y se puede traducir también como hervor. ¿Ha visto que a veces dice, a este le falta un hervor? Bueno, pues hay cristianos que les falta un hervor, que les falta un poco de celo. ¿De acuerdo? Proviene de una raíz que nos remite a los significados de caliente, ferviente o entrar en ebullición. Por lo tanto, una de las características de alguien que está caliente en el espíritu, ¿os acordáis lo de la Odisea? Dice, porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. El Señor quiere que estemos calientes, fervientes en el espíritu. Y una de las cosas que te van a indicar que estás caliente en el espíritu, que tienes fervor, es que aparece en momentos puntuales un celo por el Señor. Y hay una canción que me encanta de Paul Wilbur, tenemos que sacarla del grupo de alabanza. Tengo celo de Sion. ¿La conoces? Tengo celo de Sion. Es del último trabajo. ¿A qué Jairo sí la conoce? Tenéis que escuchar el programa de Jairo, hermanos. Vamos a la casa de David.
Celo por Dios, por Sión. Eso es parte del fuego espiritual. Celo sería el equivalente en griego de la palabra hebrea kiná, cuya raíz designa el rojo que sale en el rostro de un hombre apasionado. ¿Cuántos hombres apasionados hay aquí? Se nota, de verdad que ha venido al pelo el grito de victoria. ¿Cuántos hombres apasionados hay aquí? A ver, las mujeres, ¿cuántas mujeres apasionadas hay aquí? ¿Qué pasa, hombre? Ahora, evidentemente el rojo puede salir por celos malos. En las Sagradas Escrituras el celo puede ser bueno, como en este caso de Juan, que Jesús limpió el templo, o un celo malo como el que Saúl profesó hacia David, unos celos que es algo diabólico. La Biblia describe a Dios como celoso. Uno de los nombres del Señor, de hecho, es El Ganna, con doble N, Dios celoso. Por ejemplo, en Éxodo 25 se revela así. Dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. O en Éxodo 34:14, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es Ganna, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Por otra parte, leemos en Nahum capítulo 1 y verso 2 que el celo se equipara a la indignación. Es decir, cuando Dios siente celo por la idolatría, por ejemplo, de Israel, se indigna, es parte del celo. También en Isaías 42:13 descubrimos cómo el Señor se enciende. De ahí la palabra hervir, hervor, fervor, fuego, estar caliente. El Señor se enciende por amor a los seres humanos y a su creación. Así lo dice en Isaías 42:13. El Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo. Gritará así, lanzará un grito de guerra contra sus enemigos, prevalecerá. Entonces, cuando el Señor tiene que defendernos, el Señor saca ese celo, porque le están tocando a la niña de sus ojos, al pueblo que ama. No sé si te acuerdas de una obra de teatro que a mí me encanta. La hemos hecho nosotros aquí como ministerio de teatro. Es una joven que está siendo atacada por diferentes demonios que la quieren llevar a las drogas, que la quieren llevar al alcohol, que la quieren llevar al amor, al dinero, y finalmente incluso la quieren llevar a la muerte. ¿Te acuerdas, Marco, de esa que la hemos interpretado esa obra? Y entonces Jesús, que al principio estaba enamorado de ella y eran una pareja, Jesús y esta joven, porque Jesús es nuestro esposo, Dios es el esposo de Israel, está en un segundo plano porque ella le está dando sus amores al mundo y a las cosas del mundo. Pero entonces quieren destruirla y ahí aparece y es el momento de la obra de teatro que te pone los pelos de punta, que te toca, que te conmueva. ¿Cuántos han visto esa obra de teatro? Un día la vamos a hacer, ¿qué os parece? Y entonces aparece Jesús a defender. ¿Por qué? Porque es su amada. Tú eres su amado. Yo soy su amado. Tú eres su amada. Entonces aparece Jesús a defender a su hija, a la niña de sus ojos, y acaba con los enemigos y ella se enamora de él. Entonces lo que en esa obra uno recibe es que Dios tiene celo por nosotros. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Él pelea por su pueblo y por su propósito. El celo lo llena de fuerza contra sus enemigos. En su indignación defiende a su pueblo y defiende también su propósito. Pero es que el Nuevo Testamento, como hemos visto, nos muestra a Jesús. Vamos a ver al Padre, lo hemos visto ya. Ahora mira a Jesús, que Él también es celoso. En la purificación del templo, los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. Salmo 65, el celo por su casa me consume. ¿Por qué dice me consume? Porque es un fuego, es una energía que aparece en un momento dado, ¿verdad? Pero también Jesús se indignó a favor de los niños.
porque él siente celo de lo que es suyo, de lo que ama especialmente. Entonces se indignó en este momento de Marcos capítulo 10 y versículos 13 y 14, le traían niños para que los tocara y los discípulos los reprendieron, no molestéis al maestro. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó. Ahí aparece su celo. Se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. ¿Qué es esa indignación? El celo del Señor. Él tiene un amor tan grande, increíble amor por los niños, por los pequeñitos. ¿No es cierto? De los tales es el reino de los cielos. También se mostró su celo por cada uno de nosotros cuando Él iba camino a la cruz. Había una fuerza, porque en el amor hay un componente de celo. Todo lo que tú amas lo celas. Entonces cuando Jesús estaba cargando el madero, cuando Jesús estaba recibiendo ese sufrimiento, ese castigo que nos correspondía a ti y a mí, una y otra vez Él seguía al Gólgota, Él se levantaba de nuevo, Él sabía que le esperaba a la cruz y allí iba a salvarnos a ti y a mí. En ese sacrificio se manifestó su celo por cada uno de nosotros. Es algo tremendo cuando el amor se combina con el celo. Es una dosis extra de energía de Dios. ¿Cuántos aman a Jesús? Aleluya. Pero es que dice el Espíritu Santo. Ahora mira el Espíritu Santo, Santiago 4:5, dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y el contexto de Santiago, sabes que es un contexto de infidelidad. Dice: oh almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Sabes? Lo que está diciendo Dios, porque habla de adulterio, lo que está diciendo Dios es: yo soy tu Dios, Jesús es tu esposo. Entonces no puedes estar enamorándote del mundo, de las cosas del mundo, porque eso es como adulterio e infidelidad. Entonces Dios dice: ¿es que no sabéis que el Espíritu os anhela celosamente? Él cuando ve que descuidamos sus cosas, que nos damos por ir tras las riquezas o tras las modas, o solamente estamos envueltos en las cosas del mundo, como nos ama, nos cela y dice: yo te quiero tener tiempo contigo, quiero que seas mi amigo, quiero recuperar esa relación, vuelve al primer amor. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Al final voy a volver sobre esto. Ahora, quiero poner la salvedad para que quede claro que no estamos hablando de dos celos negativos que hay también en la Escritura, y especialmente en el Nuevo Testamento. Por una parte está el celo pecaminoso. Cuando dice que si hay entre vosotros celos amargos, ahí hay toda clase de cosa mala. Celos carnales. Eso aparece en Gálatas 5:20, 1 Corintios 3:3, Santiago 3:14 y 16. Es un celo. Los celos, hay gente enferma porque son envidiosos, son celosos o son posesivos, ¿verdad? Y tienen celos enfermizos. No nos referimos a esto. En este caso es un fuego que te destruye a ti y al que tienes cerca. Pero tampoco es el celo religioso. El celo religioso, prácticamente en todas las formas de fe o de religiosidad, hay un celo religioso que se puede convertir en un fanatismo peligroso. El apóstol Pablo lo llamó en Romanos capítulo 10, verso 2, celo sin ciencia. Dice así: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Se estaba refiriendo a los judíos, porque Pablo, él había sido un gran religioso y estaba lleno de celo, tanto que él persiguió a los cristianos pensando que eran enemigos de Dios. Entonces él podía comprender a sus compatriotas judíos. Dice: tienen un celo, son sinceros, pero en la Nueva Traducción Viviente lo dice así: pero es un fervor mal encauzado, es un fervor que no edifica, equivocado. Además, la gente que es celosa, religiosamente hablando, se caracteriza por ser personas inflexibles, legalistas, muy dogmáticos. Creen que tienen ellos en exclusividad la verdad e intentan defender a toda costa esa religiosidad, incluso persiguiendo. El cristianismo ha perseguido, el islam ha perseguido, en fin, prácticamente toda forma religiosa. Incluso en la política ha aparecido ese celo fanático.
Ahora, la Escritura dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sin embargo, cuando Jesús hace el hato de cuerdas y limpia el templo, no era la ira del hombre, era el celo de Dios. ¿Y cuál fue el fruto? El fruto fue justicia, el fruto fue limpiar la casa. Ayudó ese celo a que se restaurara la adoración verdadera. Entonces, hablando de esto, que no estamos hablando del celo carnal ni el religioso, ¿qué es el celo? El celo es fervor. La palabra celo está relacionada con fervor. En griego, fervor es theo, con z, theo, que se traduce como algo o alguien ardiente, ferviente, hervir o tener calor. En la Escritura hay 3 cosas en las que Dios nos llama a ser fervientes. 3 cosas en las que tenemos que ser fervientes. Dale un codazo al que tienes a tu lado y le toma buena nota. 1, dice, mira, en servir. Fervientes en servir. Dice Romanos 12:11, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que servir? ¿Apáticos? ¿Tibios? Bueno, por cumplir. No, algo está mal, sino que tenemos que servir fervientes en espíritu. 2, también en orar. Santiago 5:17 dice que Elías oró fervientemente. Y hay oraciones de comunión con Dios, estupendo que las hagas así como más en reposo y en paz. Y otros momentos que hay que orar fervientemente porque hay que pelear en oración, porque hay que guerrear en oración, conquistar, etc. 3, en amar. No podemos ser fríos, insensibles en amar. Una de las cosas que me ministran a mí de Dios es que no tenemos un Dios frío, mecánico. Tenemos un Dios apasionado, sensible. Por eso siente celo. Él tiene un corazón, Él se entristece, Él se alegra. Entonces, Dios todo lo hace con esa pasión y con esa entrega. En amar, nosotros no podemos ser mecánicos, no rutinarios, sino que dicen, 1 Pedro 4:8, que seamos fervientes en el amor. Así que 3 cosas. Número 1, fervientes en. Muy bien. Número 2, fervientes en. Y número 3, fervientes en amar. El celo del que estamos hablando, mis hermanos, produce en nosotros este estímulo, este empuje espiritual que nos hace estar en una ebullición ferviente. Ahora te voy a poner más ejemplos de mi propia vida. En un hervor. El celo, en definitiva, nos lleva a servir. El celo nos lleva a amar y a orar. Nunca a hacer daño. Jesús no le hizo daño a nadie limpiando esa casa. Todo lo contrario, estaba restaurando la justicia de Dios. Pero el celo va a producir que amemos, oremos y sirvamos. Así que esto para mí es una verdad. El celo será directamente proporcional a nuestro nivel de servicio, amor y oración. ¿Quieres saber cómo está tu celo? Pregúntale al servicio. ¿Quieres saber cómo está tu celo? Pregúntale al amor. Pregúntale a tu vida de oración. Si no puedes decir aleluya, di ay. También son cosas muy evidentes. Celamos todo lo que amamos. Los hijos de Dios demostramos celo a la santidad y al reino de Dios cuando lo amamos. En lo humano, celamos todo lo que amamos. Sentimos un celo natural, por ejemplo, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, aquello que consideramos algo nuestro, aquello que nos importa. Por eso, si no mostramos celo, es preocupante, ya que el celo refleja nuestro amor o nuestra preocupación por lo de Dios o por lo del reino de Dios. O sea, tenemos que sentir celo de que España cada vez está más vacía de fe. Cada vez se está convirtiendo. Hemos visto, por ejemplo, en nuestra zona de Murcia, Almería, cómo el desierto poco a poco se quiere abrir paso. Pero es que en lo espiritual hay una desertización en cuanto a la fe. Y eso debería producir en nosotros una preocupación, ¿no es cierto? Debería producir en nosotros un celo.
pero no un celo que nos lleve a ser unos machacones y a estar señalando con el dedo, sino un celo que nos lleve a orar, a servir, a amar. Aleluya. En el Antiguo Testamento hay 3 ejemplos paradigmáticos de celo. Uno es el de Josué, que sintió celo por Moisés. Señor, hay unos profetizando. Y no eres tú, y están profetizando. Y entonces dice Moisés, tranquilo, tranquilo. Ojalá todos fueran profetas. No tengas celo por eso. ¿Por qué sentía así? Porque era leal, era fiel Josué para con Moisés. Y el celo de Fineés. ¿Os acordáis cuando Fineés paró una plaga? Porque aquellos sinvergüenzas que en plena cara de los líderes de Moisés, delante de la presencia de Dios, se metieron en una tienda, un líder se metió en una tienda a fornicar. Y Fineés tomó una lanza, esto es muy fuerte, ahora mismo tapa los ojos a ese menor de edad, y traspasó con la lanza a aquella pareja. Y dice Dios, el celo de Fineés ha parado la plaga. En este caso, nosotros deberíamos tener un celo también en nuestra vida, un celo por la santidad de Dios, un deseo de acabar con el pecado y con todo lo que no le agrada al Señor. Amén. Aplícalo para ti, para cada uno de nosotros. Por otra parte, cuando Elías fue visitado por Dios en Horeb, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo, ¿os acordáis? He sentido un vivo celo porque han destruido tu altar, han matado a tus profetas y han abandonado tu palabra, tu ley. ¿Qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo. Entonces Dios necesita profetas hoy, un pueblo hoy, que tengamos su corazón y que sintamos un celo. Cuando vemos a la juventud que está en las drogas o que están abortando, o cuando veamos cómo se desintegra la familia, cuando veamos cómo las personas se burlan de lo de Dios, un celo, pero no, como digo, para criticar o juzgar o hacer daño a nadie, sino un celo como siervo de Dios. ¿Qué puedo hacer yo, Señor, para cambiar este panorama, para que te conozcan a ti, para que sean libres como tú me hiciste libre? Aleluya. Le ruego al Señor que este mensaje te haga hervir en este día. Un hombre que tuvo un gran celo, un celo paternal, fue Pablo. Primero tuvo un celo, como sabemos, religioso porque era fariseo. Pero cuando Cristo se le revela, ahora vemos que él toma esa fuerza. Pablo tenía una fuerza impresionante. Era uno de esos hombres que contagian a los que tienen cerca, como fue nuestro pastor Fernando. ¿No es cierto que el pastor era un hombre apasionado, que te contagiaba amor por la salvación de los perdidos, amor por el evangelio, amor por el reino? ¿Por qué? Porque tenía un santo celo de Dios. Así era Pablo. Entonces Pablo, cuando estuvo en Atenas, dice, te voy a leer Hechos 17:16 para que tomen nota. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a unos compañeros, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esa palabra enardecía es paroxunó, implica que Pablo se deshacía por dentro, estaba, los atenienses tienen altares a todo, pero esto no lo llevó a Pablo a irse de esa ciudad, a tenerlos como cosa perdida. Tampoco se puso allí a levantar una inquisición, sino que lleno de compasión, Pablo activó estos 3 verbos, estas 3 acciones. Sintió amor por los atenienses, oró por ellos y sirvió a la ciudad de Atenas predicándoles el evangelio. Aunque se burlara, aunque lo menospreciaran, el celo lo llevó a servir a esa ciudad. Al trasladarlo a nuestra vida, mis hermanos, debería arder en nosotros el celo por la casa del Señor. ¿Verdad que es normal que si amamos, por ejemplo, a nuestra esposa y le pasa cualquier cosa, por ejemplo, le hacen daño, le han tratado con una injusticia, o a tu padre, ¿verdad? Un hijo tuyo, y tú vas allí, ¿qué ha pasado? Porque de repente se activa una adrenalina especial, que en este caso es el celo.
pues trayéndolo a la vida del Espíritu, nosotros deberíamos arder igual que el corazón de Jesús. ¿Alguien me está escuchando? Deberíamos ser fervientes a la hora de servir, de proteger la santidad de la casa de Dios o de construir el reino de Dios. Por ejemplo, hace unos sábados solamente había 3 personas limpiando aquí la iglesia un sábado por la mañana por alguna razón. Y entonces yo sentí un celo. ¿Por qué? Porque eso es como que no estamos amando la casa del Señor lo suficiente. Es como no lo estamos viendo como un privilegio, porque deberíamos de vivir diciéndole a Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Y qué más puedo hacer por ti? Tú lo diste todo en la cruz, Señor, me has cambiado la vida, me has salvado. ¿De qué manera yo te puedo honrar? ¿De qué manera te puedo agradecer? ¿Alguien me entiende? Entonces, nosotros los hijos de Dios debemos ir pendientes como con un radar, dónde servir, dónde bendecir, dónde amar, dónde poder dar, ayudar. ¿Por qué? Porque estoy en deuda con el Señor, porque Cristo me lo ha dado todo, aleluya. Entonces siento un celo por mis hermanos, siento un celo por la casa del Señor. Si le vas a dar un aplauso, dáselo fuerte. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Nos debe doler lo de Dios. Y si no nos duele es porque es un termómetro espiritual, ¿verdad? Nos debe doler lo del Señor. Lo debo de sentir como algo que me quema. Eso habla de una salud espiritual. Por ejemplo, Pablo, él dice, esto es 2 Corintios 11, 29, ¿a quién se hace tropezar y no me indigno? A mí me ha pasado a veces, ¿verdad? Que alguien ha llegado a meter dudas, confusión o falsas doctrinas a una persona que está sinceramente buscando al Señor. Alguien le está haciendo de tropiezo y yo me indigno. ¿Por qué? Porque yo digo, ahí hay una vida preciosa por la que Cristo Jesús derramó su sangre, que es tan valiosa para Dios, y esa persona está estropeando esa vida sin ningún cuidado, haciendo tropezar a alguien. Y entonces eso te indigna. Claro, eso te tiene que mover a ayudar a ese hermano tuyo, ¿no? Eso te tiene que mover a proteger, a defender, nunca a hacer daño. Entonces el celo que tenía el apóstol Pablo era un celo tal que así. Mirad, esto está en 2 Corintios 11, 2 y 3. Dice, porque os celo con celo de Dios. Mira cómo era, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces Pablo detectó que Satanás quería engañar, desviar a los corintios con otro espíritu y con otro evangelio. Dice, yo os celo con celo de Dios, porque quiero que vosotros seáis para Cristo, que estéis enamorados de Cristo. Ayer yo me sentaba con unos hermanos que están empezando a conocer del Señor, entonces han tenido algunas experiencias en iglesias donde les han hecho muchísimo énfasis que la mujer no se puede cortar el pelo, que la mujer no puede llevar pantalón, que cosas de ese tipo, ¿me entiendes? Que los jóvenes no deben de ir al cine, no deben de ir a la playa. Y ellos querían agradar a Dios, estaban preguntándome, digo, mira, tú no vas a escuchar aquí nada de eso. Esas son tonterías religiosas. Nosotros aquí enseñamos a amar a Dios, a vivir para Dios, a querer agradar al Señor con todo lo que tú haces. Si tú vives según esta norma, no vas a ir a cualquier sitio, no te vas a vestir de cualquier forma, vas a tener un cuidado. No es tanto, no, sí. Va a haber una peli que tú dices, no la voy a ver, pero otra, ¿por qué no? El problema no es el cine, el problema es lo que veo. Vas a poder ir a la playa, pero no te vas a poner cualquier bikini o cualquier bañador, que hay hombres que van ahí de leopardo, da angustia verlo. Entonces hay playas llenas de topless ahora que llega ese tiempo, pues busca una playa familiar, hombre. Pero
pero ven todo mal, ven todo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres débil en la fe lo ves todo mal, o cuando tu corazón está sucio lo ves todo sucio. Pero yo he aprendido esto. Mira, Dios es tu Padre. Dios es bueno, te ama. Ámalo. Y quiere agradar al Señor. Desea agradar con todo tu corazón al Señor. Y Él va a guiar tu vida. Entonces yo, cuando digo estas cosas, yo siento un celo, porque yo digo, mira, aquí hay unas personas que les han puesto una carga religiosa, en vez de enseñarle la vida en el Espíritu. Y que tienen unos niños que en 4 días crecen y se van de la iglesia porque lo ven como un lugar legalista, religioso, y no hay vida. Se me enciende porque digo, es como que se están perdiendo lo mejor de Dios. Es el fariseísmo moderno que abunda. Dios nos libre porque todos somos propensos a caer allí. Entonces el apóstol Pablo fue un hombre que en este sentido del celo, él enseñó a sentir celo por lo bueno. Dicen en el libro de Gálatas, todos debemos tener un celo por las cosas buenas, anhelarlas. También cuando levantó una ofrenda para los pobres, dice acerca de la iglesia de los de Acaya, dice, habéis demostrado que tenéis celo por ayudar a vuestros hermanos. O sea, que los hermanos de Judea estén en pobreza, bueno, pues, pobrecillos, que se apañen como sea. No. Sentían un celo por sus hermanos. ¿A qué es tan natural? ¿Cuánto? Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, bueno, cuando era un adolescente, que entonces se metían con mi hermana. ¿A ti te ha pasado, Walter? Y encima me picaban y me decía, tu hermana está muy guapa, ¿eh? Y yo vi a mi hermana, un alma cándida de Dios pura, y esa sinvergüenza que lo conocía yo, y salía detrás de él. El celo, ¿no? Y saca fuerza de donde no lo hay. Pero esa fuerza se tiene que manifestar cuando tú ves a un hermano en necesidad, o que le pasa algo, que hace tiempo que ya no viene, y de repente dice, mi hermano. ¿Verdad? El celo es una energía extra. Vamos a leerlo juntos. ¿Lo podéis ver bien? A la de 3. 1, 2 y 3. El celo es una energía extra que en los escritos de Pablo y en su propio testimonio aprendemos cómo nos lleva a ofrendar, a proteger a los hijos en la fe, a impulsar la santidad y el temor de Dios en otros. Entonces, esto es una medicina. ¿Os dais cuenta, mis hermanos? Es una medicina para nuestra fe. ¿Qué es lo que motiva nuestro celo? Lo que motiva nuestro celo es el amor. El amor. Pablo dijo, el amor me constriñe, me quema, el amor de Cristo. No hay amor sin celo. Por eso digo que el celo es termómetro. El celo motivado por amor se expresa al entregar nuestra vida apasionadamente por Cristo Jesús y sirviendo a los demás. Dile al que está a tu lado aquí, así quiero ser yo. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, mis hermanos, estamos en el tiempo, esto es como lo que a mí me pasó el otro día, que me tomé una bebida energética y me vino bien, porque es un café, es una inyección de café, de cafeína, que te ayuda a activarte. Y estamos en un tiempo de la noche está avanzada, estamos en un tiempo de oscuridad, estamos en un tiempo también de batalla intensa. Y es probable que necesites también activarte y despertar espiritualmente. Y eso es a través del celo. Así como no está bien que vivas todo el rato café. Coca-Cola o cualquier otra bebida. Eso te enferma, te llena de azúcar, te va a poner demasiado hipertenso. Pero una dosis sí que viene bien cuando estás en un gran nivel de exigencia. Espiritualmente estamos en un gran nivel de exigencia, no podemos dormirnos y es muy importante que tengamos una dosis de celo adecuada. ¿Alguien lo recibe? Por eso deberíamos pedir celo al Señor para despertar. Deberíamos pedirlo en esta misma mañana para combatir el sueño, para llenarnos de fuerzas, esa dosis extra, sirviendo a Jesús, sirviendo al mundo en esta noche oscura. Esta es una definición de la iglesia. Mirad, Tito 2:14, o de la familia de la fe. Somos un pueblo celoso
de buenas obras. Tito 2:14. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que somos un pueblo lleno de energía, un pueblo que siempre está dispuesto para las buenas obras. ¿Creéis que como congregación esto podría definirnos? ¿Creéis que como familia de fe en A los Pies del Rey coincide, nos describe, es coherente con nosotros? Un pueblo celoso de buenas obras. Entonces es un pueblo que tiene una energía para servir, que tiene un deseo de hacer el bien. ¿Creéis que sí o creéis que no? ¿Pero creéis que podemos mejorar, sí o no? Ahora, cuidado con el celo. Cuando una olla entra en ebullición, pues es de gran valor, porque hace unos huevos, ¿cómo se dice? Cocidos, ¿no? Cuando una olla entra en ebullición, te sale un rico cocido. Con la subida de la luz vamos a tener que empezar a practicar leña, ¿no? Leña y carbón. Vamos a tener que volver a esas prácticas. Loli, ¿tú cocinabas con leña alguna vez? Vamos a tener que restaurar las cocinas de la huerta de Murcia, como la que la ve en la casa de huerta, que tienen ahí su fogata en medio del salón. Pero el fuego, la olla hirviendo, también es peligrosa, nos puede quemar. El celo sin ciencia, el celo sin temor de Dios, el celo cuando no está arraigado en el amor, de igual forma se puede convertir en algo dañino para mí o para otros. Es como el estrés, una dosis de estrés es necesaria, ¿verdad? Que llegas al trabajo y vas ahí un poco, no descansaste bien, fue la bendición de los amigos de Daniel y Alba, ¿verdad? Y al día siguiente tienes que trabajar y llegas allí, uy, madre mía. Pero tu jefe en algún momento te va a decir, chacho, vamos, pabila. Y te necesitas adrenalina, necesitas una dosis de santo estrés para trabajar. A mí me encanta ver la gente cuando está trabajando así con las pilas puestas, ¿no? Cuando ve a alguien que arrastra los pies. ¿Verdad? Que te dan ganas de darle una descarga eléctrica. Despierta, por amor de Dios. Pero ¿qué pasa si vivimos todo el rato con estrés? Que ya llega un momento que es como que estás los ojos inyectados, ¿no? Estás así, que saltas a la mínima de cambio y te enferma, ese estrés acaba enfermándote. Pues igual, si eres una persona, porque hay personas así, ¿no? Que son muy, muy apasionadas con todo, son muy celosas con todo, ¿no? ¿No te parece que el otro día ahí en lo de Daniel y Alba, las chicas vestidas de flamenco, los chicos vestidos de friki, pero ¿tú crees que eso honra a Dios, que eso está de acuerdo? Hermano, relájate un poco, o sea... Hay gente que tiene ese celo, ¿no? O sea, si son colaboradores de la fiesta, están ahí. Yo a veces he tenido algún colaborador, no voy a decir a quién, se dice el pecado, pero no el pecador, pero luego a micrófono cerrado, quién es, sabe quién es. Y alguien muy cercano, muy querido. Él tiene que decir, escucha, no metas tanta caña a la gente, que casi siempre los que nos escuchan son los menos... Es como cuando yo me pongo a decir, porque no está bien, porque hay que venir a la iglesia, y se lo está diciendo a los que vienen, ¿no? No te oyen los que faltan, ¿no? Y estás tú ahí aguantando el chaparrón y dices, si lo sé, no vengo. Entonces puede pasarnos igual con el celo de repente, pero tendrían que haber tropecientas llamadas, tendría que haber... Es verdad, pero ¿qué quemas, hermano? Aguanta ahí tranquilo y sigamos llamando y esperando y confiando en el Señor. Pero hasta para ofrendar es cierto que se nos tiene que contagiar ese celo por lo de Dios. O sea, no me puede doler más que se me ha pinchado una rueda. No me puede doler más que, yo qué sé, que siga adelante un medio de salvación, los perdidos y etcétera. Lo importante no son las cosas, son las personas. ¿No es cierto? Entonces con el celo pasa así, pasa como con la cafeína. En un momento de debilidad, en una noche larga de conducción, una bebida energética puede ser útil, pero 2 o 3 latas o demasiado café diariamente te va a llevar al hospital o te va a llevar a cosas peores.
Ahora, el celo no puede faltar en nuestra devoción. Mis hermanos, cuando el cristianismo es apático, cuando el cristianismo es religioso, cuando entramos en la indolencia o en la indiferencia, cuando ya no generamos energía, entonces es hora de recuperar el celo. El título de este mensaje es Recuperando el celo. Una iglesia saludable, un cristianismo fuerte, va a tener fervor, va a tener esta energía espiritual. De manera que en esta mañana Dios te pregunta a ti, me pregunta a mí, oye, ¿cómo está tu celo? Hoy necesitas un café espiritual. Necesitas combatir el sueño, la apatía, esa dosis de energía espiritual. Bueno, pues para tomarte un café en el espíritu, te voy a decir tres cosas. ¿Qué podemos hacer para combatir esa tibieza? Si ya no sirves, ni amas, ni oras con fervor. Número 1, el arrepentimiento. El arrepentimiento, dice Apocalipsis 3:19, sé pues celoso y arrepiéntete, Señor, perdóname. Que se ha enfriado mi amor. ¿Os acordáis de los corintios? El apóstol Pablo les tiene que llamar la atención porque había pecado y nunca había visto tal cosa. Pablo, un pecado así, que había un hombre que estaba teniendo relaciones con la mujer de su padre, con lo que sería su madrastra, o su padre se había casado en segunda nupcia. Y esto es terrible, dice Pablo, pero ¿cómo puede ser que ese hombre está viniendo a la iglesia, está en medio de vosotros? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Cómo puede ser que estáis tolerando eso? Pero no era el único problema de la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, jolín, en la iglesia de Corinto estaban todas las cosas, ¿no? ¿Cuánto dan gracias a Dios por la iglesia de Corinto? Porque si a veces te sientes una piltrafa como iglesia, miras los corintios y te consuelas. Y allí habían divisiones, y allí había desorden, y allí había carnalidad, y hasta al apóstol Pablo lo tenían en poco, y estaban recibiendo a otros superapóstoles, y a Pablo, que les había enseñado y le había ganado para Cristo, lo estaban despreciando. No faltaba de nada en Corinto, de nada de lo malo me refiero. Entonces Pablo les escribe y dice, prefiero no ir en persona, pero como decimos aquí en España, les lee la cartilla. Le escribe una carta bien fuerte o varias cartas bien fuertes, pero les hace despertar, porque el celo de alguien te puede despertar tu celo. Hola. El celo de alguien te puede hacer despertar a ti. Es como que te está dando un café, es como que te está dando un Red Bull, es como que te está, oye, de repente, es verdad. Entonces, ¿qué produjo? Dice en 2 Corintios capítulo 7, dice, mirad, esta tristeza que yo os causé, os ha producido indignación, os ha producido celo, ahora combatís el pecado, ahora estáis con arrepentimiento. ¿Qué pasó? Que hubo restauración, que el hermano que estaba haciendo eso se dio cuenta de su maldad y se arrepintió, y hubo otra vez unidad y hubo otra vez santidad. Entonces, lo primero para recuperar el celo es el arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Estoy terminando. Lo segundo es la oración. Debemos pedir en oración al Espíritu Santo que nos ayude a recuperar el fuego. O sea, aunque no tenga ganas, aunque no lo sientas, métete en oración, busca al Señor en oración. Esta fue una cita de Bones. Somos una generación de creyentes que no ora. Los creyentes que no oran son como una banda de mendigos que no tienen ni fervor, ni la belleza, ni el poder de los santos. Voy a leerla de nuevo. Somos una generación de creyentes que no ora. Los creyentes que no oran son como una banda de mendigos que no tienen fervor, ni belleza, ni el poder de los santos. Será el más grande de los reformadores y el más grande de los apóstoles, aquel que induzca a la iglesia a orar. Si alguna vez perdemos el celo, si alguna vez perdemos el fuego, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar las predicaciones, vamos a dejar todo y vamos a meternos en oración y en ayuno. ¿Qué os parece? Vamos a pedirle a Dios que vuelva a venir un Pentecostés sobre nosotros. Porque no podemos ser esa banda de mendigos.
Tercero, lo transmite el Espíritu Santo. ¿Cómo nos tomaríamos este café del Espíritu? Nunca mejor dicho, en el Espíritu. Si estás bien con el Espíritu Santo dice que nos anhela celosamente, Él habita en nosotros y Él te va a dar el sentir del corazón de Dios. Él te da la carga, Él te da el celo, te lo transmite el café, te da esa dosis de taurina, de cafeína, de energía. Entonces el Espíritu lo comunica a nuestro espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo produce una indignación, un calor. Es un fuego para entrar en acción. Te lo demuestro cuando dice que Pablo, por ejemplo, en Atenas se indignó. Dice que Pablo se enardeció en el Espíritu. Luego lo que sintió no fue humano, fue el Espíritu que se lo comunicó y que le llevó a servir a esa ciudad. ¿Cuántos sienten celo por lo que está pasando en España? ¿Verdad que sí? No podemos vivir en una burbuja e ignorar el clamor de este momento y de la sociedad. Entonces hay cosas que nos despiertan un celo. Pero que ahora ese celo no tiene que ser para quemar contenedores, que solucionamos, que las manifestaciones de romper cristales y saquear tiendas. Están protestando y se van a saquear las tiendas de Adolfo Domínguez o de Carolina Herrera. Dime tú a mí. 4 sinvergüenzas aprovechando el tumulto. ¿Qué puedo hacer por mi país? ¿Qué puedo hacer para cambiar esta situación? Seguro que cada uno de nosotros podemos hacer algo por una mejor España. Amén. Jesús, cuando limpió la casa, fue en el Espíritu, indudablemente. Apolos, Hechos 18:25, para que luego si quiere lo busca, dice que era un hombre fervoroso en el Espíritu. Por eso Dios lo pudo usar en una manera preciosa por el celo que él tenía. Así que mis hermanos, no siempre, pero en momentos especiales, cada uno de nosotros necesitamos manifestar un celo. Con un espíritu fervoroso. No siempre va a arder este celo en mi interior, pero en momentos precisos es de gran utilidad. Por ejemplo, en estos momentos de fiesta. Por ejemplo, cuando yo me enteré de la noticia de Javier y salió un celo, como cuando a David le estaba el oso quitando una oveja o el león quitando una oveja, y sentí lo mismo. Que este es para Cristo, este todavía tiene un largo camino. Dios va a usar la vida de Javier y de Yamila. Vamos a orar por ellos. O sea, ¿sabes lo que te digo? En lugar de un conformismo me entró ese celo de combatir contra la enfermedad. Amén. Nosotros como iglesia, en diferentes momentos también. Mira, te voy a poner 3 ejemplos que he pensado mientras desarrollaba el mensaje. En nuestros comienzos hubo un momento en el que no había economía y Fernando tuvo que empezar a intentar ganarse el pan por fuera, que es digno, ¿no? Y hay pastores que son bivocacionales más efectivos que con una dedicación a tiempo completo, depende del llamado. Pero en el caso de Fernando era un desperdicio. Los que lo conocíamos sabemos que ese hombre nació para dárselo todo a Cristo. Y entonces estaba triste intentando vender enciclopedias por ahí. Y se le despertó a nosotros el celo, en este caso por nuestro pastor. No vamos a tener local. Y hubo un tiempo que no tuvimos local. ¿Os acordáis? Los que estáis de ese tiempo, no teníamos local, nos reunimos en Sierra Espuña, nos reunimos, nos dejaron la iglesia local, algunas congregaciones, nos reunimos en casas de hermanos, finalmente alquilábamos el Hotel Pacoche, porque no teníamos la economía para sostener a Fernando y pagar un local. Pero era el celo de Dios de que él pudiese dedicarse por completo a predicar el Evangelio. Y fruto de eso nació Radio Vida. Y fruto de eso, mis hermanos, por esa honra Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy. Te lo digo de verdad, lo creo de corazón. Amén. Yo también, hubo un momento que por mis propios fallos y por la presión del ministerio estuve a punto de echarme a un lado y ya no veía lo atractivo de la obra. Una de las cosas que Dios ha hecho en mí, por ejemplo, vosotros conocéis mi corazón, que no pretendo darme el pegote como pastor de esta iglesia, de que nos creamos nada. Pero lo cierto es
Lo cierto es que como tiendo a ser crítico, como tiendo a ver el vaso medio vacío, entonces puedo estar siempre fijándome en lo que falta y olvidar lo que tenemos, lo que Dios ha hecho. Y es muy importante dar gracias al Espíritu Santo por lo que ha hecho en medio nuestro. ¿Verdad que sí? Entonces, en ese tiempo de mi vida, de mi ministerio, es como que había dejado de ver la belleza de servir a Dios y la belleza de lo que Dios estaba haciendo en medio nuestro. Otros desde fuera que venían y se asomaban a verlo, lo valoraban más que yo y yo me daba cuenta. Y le pedí perdón al Señor y me metí en oración y Dios me hizo recuperar el celo. Abracé el propósito, abracé la obra. Gracias, Señor, creí en lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y a día de hoy, lo digo con la boca llena, no cambio mi iglesia por nada del mundo. Y yo no me siento artífice de esto, el Espíritu Santo lo ha hecho. Yo me siento un hermano más con vosotros. ¿Me entienden, no? O sea, no lo digo como si yo hubiese... No, esto es algo que Dios ha hecho, no lo cambio. Ahora que nos faltan muchas cosas por mejorar, muchas. Que veo lo que está mal, lo veo. Como lo que os he dicho hace un momento de que ese día en la limpieza, dice Tamara, somos 3, estamos con gozo haciéndolo, pero algo ha pasado que quizás el mensaje no ha llegado. Y siento me indigna y siento ese celo, Señor. Reconozco lo que nos puede estar faltando, pero de verdad, mis hermanos, valoro lo que tengo. Venir y adorar con vosotros es un lujo para mí. Estar con gente piadosa que ama a Dios. Aprendo de vosotros. Veo el ambiente que hay. Por eso una de las cosas que he visto que hace el diablo. El otro día me tocó hablar con unos pastores que me dicen, de a los pies del rey, dicen, ¿sabes que se ha metido una murmuración entre los jóvenes? Como que cuando vienen a Murcia, en algunas actividades que hemos hecho unidas, cuando vienen, porque esta es la iglesia madre, la sede, digamos, principal, como que se sienten menos o como que no se les acoge. Dicho sea de paso, y abro paréntesis, tenemos que tener siempre un corazón por las caras que no conocemos, ¿verdad que sí? Ser buenos anfitriones. Si tú, es incómodo si vas a la casa de alguien y el anfitrión, hola, y como si tú fueses que estás ahí todos los días y no te da una atención, ¿qué quieres tú irte, no? Entonces uno tiene que saber ser un anfitrión. Y el anfitrión no solo somos los líderes, porque yo no puedo a veces saludar a alguien o llegar, pero cada uno de nosotros, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Ese calor es muy importante. Eso habla de una buena educación cristiana. Y eso es lo que estoy haciendo yo, educaros en este día, como Dios me ha educado a mí. Pero, cierro paréntesis, fíjate que eso no es verdad. Pero era una mentira del diablo. Yo le decía a los pastores, mirad, se construye un relato. Por ejemplo, no quiero meterme en política, pero para la independencia en Cataluña, es impensable la independencia en Cataluña si no hay un relato detrás. Si no hay una historia, algo que se enseña a los niños, algo que se cree de que somos discriminados, de que una serie de cosas, que no digo que sean más o menos ciertas, pero es el relato. Desde el gobierno todo el tiempo nos quieren presentar un relato, que tú lo compres, que tú lo creas y entonces veas las cosas desde este punto de vista. Por eso es muy importante que nos paremos y no nos creamos todos, sino que tengamos una actitud crítica, una actitud de ¿a qué le doy crédito? O sea, ¿qué es lo que creo? ¿Qué dejo que se instale en mi mente y en mi corazón? La mentira del diablo era... En Murcia son como los superiores, como los protagonistas, y vamos nosotros de aquí, de esta iglesia, y entonces como que no es verdad, pero si te crees el relato, empieza a forjarse en tu corazón un rechazo hacia tus hermanos de a los pies del rey en Murcia, y empieza a nacer en tu corazón un sentimiento de división. Entonces, esto el diablo lo lleva haciendo milenios. Y nosotros tenemos que estar muy atentos de que no se nos meta una mentira de ese tipo de relatos, que a veces incluso viene gente que ni se queda en la iglesia y viene unos días y dice, no, pero es que allí no hay amor o no hay temor de lo que sea. Y entonces
es como algo que se puede quedar posado en el ambiente. Y nosotros sabemos que no es verdad. Yo siempre digo lo mismo, tenemos que crecer mucho en amor. Pero si decimos que no hay amor, estamos deshonrando lo que Dios ha hecho en medio nuestro. ¿No es cierto? Y así con todo. Entonces, mis hermanos, tenemos que combatir. Se tiene que levantar un celo. Cuando yo oí eso de los pastores, yo dije, hablen con los jóvenes. Desmonten ese relato, esa mentira. Ayudarles a ver que somos uno. Y que nosotros no tenemos problema de ir para allá, venir para allá. Somos una familia en Cristo Jesús. No estamos en esas cosas ya. De creernos nada, todo lo contrario. El centro es Jesús. Estamos aquí para Jesús. Y somos hermanitos los unos de los otros. Punto. Entonces, ahí uno ve cómo el enemigo quiere que en tus ojos lo veas diferente. Como en el Génesis. El árbol es bueno para comer. El relato del diablo, bueno para comer. Dios había dicho no, y el diablo, sí es bueno. Entonces uno tiene que estar en guardia, es decir, espérate un momento. Y el celo se manifiesta para proteger y decir, no. Yo sé lo que hay, yo sé lo que tenemos, yo sé. Parece que estoy predicando algo muy hacia adentro y no es mi intención. Solamente es para que veamos cómo trabaja el enemigo intentando desanimar e intentando debilitar. Que a todos nos pasa. Y el diablo desanima, el Espíritu Santo anima. El Espíritu Santo siempre trae ánimo, siempre trae impulso. Aunque te detectes un problema, Él te ayuda a ver un problema. El Espíritu Santo, Él es consolador. El Espíritu Santo te dice, vamos a cambiarlo, sí que puedes cambiarlo. Como predicaba yo la vez pasada, de que podemos todos cambiar. Amén. Entonces, ¿qué me pasó a mí en ese tiempo? Que empecé a creerme un relato, como que era todo lo mismo, como que no había, como que no era. Y Dios me hizo ver, oye, ¿te das cuenta de que estás equivocado? ¿Te das cuenta de que tú puedes criar a tus hijos en este ambiente y que se enamoren de mi presencia y que es un lugar, hay casa, hay refugio? Y abracé y celé y dije, no, yo voy a proteger, yo voy a sumar. Lo tuve que decidir. Y le ruego a Dios que lo decidáis cada uno de vosotros, para que se preserve algo de Dios, algo bonito de Dios, que el Señor ha hecho en medio de Murcia. Dale un aplauso, claro que sí. Amén. Amén. El celo. Y el último ejemplo, cuando estuvimos en Bolivia sentimos celo por los niños de la calle, pero ahí está el celo sin ciencia, por tanta pobreza y tanta necesidad. Pero si actuábamos fuera de sabiduría, fuera de la ciencia, de cómo hacer las cosas bien, directamente podíamos acabar con grandes problemas. Pastores amigos nuestros casi acaban en la cárcel queriendo hacer el bien. Hay que hacerlo bien. El bien hay que hacerlo bien. Y ahí entonces desarrollamos el proyecto de Manos Llenas, de nuestra obra, que ahora está siendo un aporte de bendición para la tierra. Pero el celo nos impulsó. ¿Verdad, Benjamín? ¿Verdad, Tamara? El celo nos impulsó. Ver la necesidad y ahora, Espíritu de Dios, guíanos de cómo lo podemos hacer. Amén. Entonces, mis hermanos, necesitamos recuperar el celo. Celo en nuestra evangelización, celo en nuestro servicio. Apúntalo, celo en nuestra ofrenda, celo en nuestros hogares para que sean hogares de Dios, celo en cuanto a nuestro odio al pecado y por último también celo en nuestra compasión hacia los necesitados. Es una energía extra, es una energía que Dios mismo tiene hacia nosotros. ¿Cuánto dan gracias que el Espíritu nos anhela celosamente? ¿Cuánto dan gracias? Yo quiero que cantemos esa canción Derrama tu gloria de Cristín de Clario, por favor.